Hola, ¿qué tal a todos? Mi nombre es Carlos René Martínez, del Instituto Tecnológico de Tijuana, estudiando la carrera de Ingeniería Industrial, tomando la materia de Estadística Inferencial 1, impartida por el profesor Juan Morales. En esta ocasión estamos en la unidad número 4, el tema es estimaciones y tamaño de la muestra. Los temas que veremos en esta unidad es el capítulo número 7. El tema es estimación de proporción de una población. Siguiente tema, 7.3, estimación de la media poblacional, desviación estándar conocida. 7.4, estimación de la media poblacional, desviación estándar desconocida. Y por último, 7.5, estimación de la varianza poblacional. Estimaciones y tamaño de la muestra. Estimación de la proporción de una población. El objetivo es entender que la proporción muestral es la mejor estimación puntual de la proporción poblacional. El objetivo número 2 es utilizar una proporción muestral para construir un intervalo de confianza con la finalidad de estimar el valor verdadero de una proporción poblacional y saber cómo interpretar dichos intervalos de confianza. Objetivo número 3, saber cómo calcular el tamaño de la muestra necesario para estimar una proporción poblacional. Unas definiciones que veremos de este tema, de estimación y tamaños de la muestra. Estimación de la proporción de una población es una estimación puntual, es un valor individual que se usa para aproximar un parámetro poblacional. La proporción muestral que tiene un símbolo significa que es P, es la mejor estimación puntual de la proporción poblacional, P porque no es sesgado y es el más consciente de los estimadores que podrían usarse. No está sesgado en el sentido que la distribución de las proporciones muestrales tienden a concentrarse alrededor del valor de la proporción muestral. La proporción muestral es la estimación más consciente en el sentido de que la desviación estándar de la proporción muestral tienden a ser menor que la desviación estándar de cualquier otro estimador insesgado. Un intervalo de confianza, un rango de valor que se usa para estimar el valor real de un parámetro poblacional. El intervalo de confianza suele abreviarse como IC. El nivel de confianza es la probabilidad 1 con el símbolo alfa de que el intervalo de confianza realmente contenga el parámetro poblacional, suponiendo que el proceso de estimación se repite un gran número de veces. El nivel de confianza también se llama grado de confianza o coeficiente de confianza. Definiciones. Las opciones más comunes para el nivel de confianza son el 90%, 95%, 99%, que viene representado por alfa igual a 0.10, 95% a 0.05 y el 99% es igual a 0.01. Las opciones del 95% es la más común, puesto que provee un buen equilibrio entre la precisión reflejada en el ancho del intervalo de confianza y la confiabilidad expresada por el nivel de confianza. Interpretación de un intervalo de confianza. Ejemplo, 95%. Interpretación correcta. Se tiende una confianza del 95% de que un intervalo realmente contiene el valor verdaderamente de la proporción poblacional P. Esto significa que si seleccionamos muchas muestras diferentes de un tamaño determinado y construimos los intervalos de confianza correspondientes, el 95% de ellos incluirá realmente el valor de proporción poblacional P. Un valor crítico es el número en la línea limítrofe que separa estadísticos muestrales que tienen mayor probabilidad de ocurrir de aquellos que no tienen probabilidad de ocurrir. Cuando se utilizan los datos de una muestra aleatoria simple para estimar una proporción poblacional, el margen de error denota con E es la diferencia máxima probable entre la proporción muestral observada y el valor real de la proporción poblacional. El margen de error
también se llama error máximo de la estimación y se calcula multiplicando el valor crítico por la desviación estándar de las proporciones muestrales. Aquí tenemos un ejemplo. Como podemos ver en el siguiente ejercicio, dice selección de género. El Genetic Institute realizó una prueba clínica del método XORT diseñado para incrementar la probabilidad de concebir una niña. Se realizó un estudio con 574 bebés de padres que utilizaron el método XORT, de los cuales 525 nacieron niñas. Aquí nosotros ya tenemos solucionado las preguntas que nos hace el ejercicio, pero vamos a mostrar cómo se solucionan. ¿Cuál es la mejor estimación puntual de la proporción poblacional de niñas nacidas de padres que usaron el método XORT? Aquí la respuesta es igual al 91.4%. Vamos a explicar el por qué nos da ese resultado. Debemos de poner los 525 que fueron los éxitos que se obtuvieron de este método que se utilizó el XORT. Lo tenemos que dividir sobre las 564 muestras y nos da 0.9146, que redondeándolo nos da el porcentaje del 91.4%. Con esto tenemos que esta es la probabilidad de que los que utilizaron este método XORT pudieron ser 525 que fueron niñas. Dice el segundo inciso B, dice utilicen los datos muestrales para construir un intervalo de confianza del 95% para el porcentaje de niñas nacidas de padres que utilizaron el método XORT. Las respuestas fueron el 88.8% al 93.6%. Para ello vamos a ir a SolidWorks, a Minitab, vamos a ir a estadísticas básicas, y de ahí vamos a ir a proporción. Aquí en esta parte por default nos da una o más muestras cada una de las columnas. Debemos elegir datos resumidos, números de eventos de éxito. Nos dice el ejercicio que fueron 525, el otro 574. Aquí tenemos que poner, dice que el 95%. Entonces ya lo tenemos. Vamos a aceptar. Nos va a arrojar los resultados. Aquí N es el número de muestras, 574, eventos de éxito, 525 muestras. Aquí tenemos el 0.914, que era el resultado que nos salió anteriormente, del 91.4%. y aquí tenemos lo que nos está pidiendo el inciso. Aquí tenemos el rango del 95%, es del 0.8887, y el otro es 0.93680. Entonces si nosotros lo redondeamos y lo convertimos a porcentaje, nos dice que es de 88.8 y la siguiente es 93.6. El inciso C nos dice calcule el margen de error E que corresponde al nivel de confianza del 95%. Regresamos a Minitab, vamos a estadísticas básicas, mostrar estadístico descriptivo. Regresamos, vamos a potencia y tamaño de la muestra, vamos a proporción, vamos a potencias, tamaño de la muestra por estimación. Aquí por default nos da la media. Vamos a seleccionar nosotros proporción binomial. En proporción aquí nosotros vamos a poner el 91.4%. Sería 0.914. Aquí vamos a seleccionar estimar margen de error.
Aquí nosotros vamos a poner nuestro tamaño de muestra, que es 574. Aquí en opciones 95%. Aquí nos está pidiendo del 95%. Le damos a aceptar, aceptar. Aquí tenemos igual, nos da el tamaño de muestra. Aquí nos dice el margen de error, límite inferior y el límite superior. Tenemos que es del 0.0259951 y el otro es, el superior es 0.0216558. Redondeándolo, esto nos da un porcentaje del 2.59% al 2.16% como límite inferior y superior. El inciso D nos dice: calcula el tamaño de la muestra necesario si la proporción del éxito fuese del 90%, el margen de error del 1% a un nivel de confianza del 95%. Entonces regresamos, vamos a estadística básica, no, vamos a potencia y tamaño de la muestra, regresamos igual, dejamos binomial. Aquí nos dice que es del punto 9, el 90%. Aquí vamos a seleccionar estimar tamaño de la muestra. El margen de error por los intervalos de confianza, que aquí nos está arrojando que es del 1%, entonces vamos a poner 0.01. Y en opciones nos dice que el 95, pues aquí lo dejamos igual, vamos a aceptar. Y aquí está. Aquí nos dice que el margen de error del 0.01% y el tamaño de la muestra sería 3786, que es el resultado que tenemos aquí. Entonces, para que haya un margen de error del 1%, debe de haber una muestra total de 3786. Vamos a continuar con el siguiente ejercicio. Es muy similar, nada más que cambian los datos. Es el Genetic Institute realizó una prueba de clínica del método de XOR diseñado para incrementar la probabilidad de concebir un niño. Se realizó un estudio con 152 bebés de padres que utilizaron el método XOR, de los cuales 127 nacieron niños. Es muy parecido al ejercicio anterior. Aquí nos dice el inciso A cuál es la mejor estimación puntual de la proporción poblacional de niños nacidos de padres que usaron el método de XOR. Aquí nuevamente hacemos el mismo operación. Tenemos que poner el número de éxitos y dividirlo sobre el número de muestras, que nos da el 0.8355, dándonos un porcentaje de 83.5. Aquí tenemos el inciso B, que nos dice: utilice los datos muestrales para construir un intervalo de confianza del 95% para el porcentaje de niños nacidos de padres que utilizaron el método de XOR. Vamos a ir a Minitab, vamos a estadística básica, vamos a proporción, datos resumidos, es 127, eventos de éxito, y 152. Aquí tenemos el intervalo de confianza del 95, nos lo está pidiendo 95%, vamos a aceptar. Aquí lo tenemos, nuestro número de muestras 152, número de eventos de éxito 127, la probabilidad que nos da anteriormente es del 83.5. Aquí están nuestros rangos del 95% de confianza, es de 0.766852 a 0.890643. Redondeando estos datos nos da 76.70% a 89.06%. Teniendo estos rangos, poniendo el 95% de confianza, el inciso C nos dice: calcule el margen de error que corresponde a un nivel de confianza del 95%.
Regresamos a Minitab, vamos a potencia y tamaño de la muestra, tamaño de la muestra para estimación. Aquí ya lo tenemos por default, proporción binomial. Aquí ponemos 0.835. Aquí cambiamos a estimar margen de error. Aquí ponemos el tamaño de muestras, que es 152. Y aquí tenemos el tamaño de muestra 152, margen de error, límite inferior y límite superior. El límite inferior nos da 0.0687375 y como superior nos da 0.0552019. Si nosotros redondeamos esto, nos da un porcentaje de 6.87% a 5.52%, teniendo estos rangos límite inferior y superior. El último inciso, el inciso D, dice: calcule el tamaño de la muestra necesario si la proporción de éxito fuese del 85%, el margen de error del 2% a un nivel de confianza del 99%. Entonces volvemos a Minitab, vamos a ir a estadística, estadística básica, no, potencia y tamaño de la muestra. Tamaño de la muestra para estimación. Aquí dejamos proporción binomial. Aquí nos está pidiendo el 85%, 0.85. Aquí cambiamos, estimar tamaño de la muestra. Nos dice que es del 2%, va a ser 0.02. Y aquí nos dan 95% por default. Cuando está pidiendo el ejercicio, 99%. Ponemos 99. Vamos a aceptar. Aquí tenemos el último, como margen de error del 2%, nos dice que nuestro tamaño de la muestra debe de ser de 2327, que es el dato que tenemos aquí. Entonces, con esto hemos concluido la primera parte del tema de la unidad número 4 de la materia estadística inferencial 1. Vamos a pasar al siguiente tema. Continuando con el siguiente tema, el 7.3, estimación de la media poblacional, desviación estándar conocida. Los objetivos son los siguientes: entender que la media muestral es la mejor estimación puntual de la media poblacional, utilizar los datos muestrales para construir un intervalo de confianza con la finalidad de estimar el valor de una media poblacional y saber cómo interpretar este tipo de intervalos de confianza. El número 3, saber cómo determinar el tamaño necesario de las muestras para estimar una media poblacional. Una definición: la media muestral es la mejor estimación puntual de la media poblacional, debido a que las unidades muestrales tienden a variar menos que otras medias de tendencia central. Aquí vamos a resolver un ejercicio, el cual se vio en el video. Peso de hombres. Han muerto personas en accidentes de embarcaciones y aviones debido al uso de una estimación obsoleta del peso medio de los hombres. En décadas recientes, el peso medio de los hombres ha aumentado de manera considerable, por lo cual es necesario recalcular la estimación. Se tienen los siguientes datos estadísticos muestrales de una muestra aleatoria simple. Número de muestras 40, la media 172.55 libras. Investigaciones realizadas por otras fuentes sugieren que la población de los pesos de hombres tienen una desviación estándar dada por una desviación de 26 libras. El inciso A nos dice: calcule la mejor estimación puntual de pesos medios de la población de todos los hombres. Nos da... Aquí ya tenemos la respuesta nosotros, 172.55, que es la respuesta al inciso A, que es la media del peso de los hombres, 172.55 libras. Vamos a verlo también en Minitab. Construye un intervalo de confianza del 95% para el peso medio de todos los hombres. Aquí tenemos unos rangos. Vamos a pasar a Minitab.
Listo. Lo primero que vamos a hacer va a ser ir a estadísticas básicas. Vamos a ir Z de una muestra. Aquí vamos a seleccionar datos resumidos. Tamaño de muestra. Dice que son 40. Media de la muestra 172.55. Una desviación estándar de 26 libras. Y nos dice el otro dato 95%. Por default nos los está dando. Vamos a aceptar. Y aquí está el número de muestras 40. La media 172.55. El margen de error de la media es de 4.11. Y aquí tenemos nuestro intervalo de confianza del 95%. Dice que es de 164.49 a 180.61. Aquí nosotros tenemos este resultado, 164.49 a 180.61 es nuestro intervalo de confianza del 95%. El inciso C dice, calcula el tamaño de la muestra necesario si se desea tener un margen de error del 5% de la desviación estándar de la población, que es de 26 libras, a un nivel de confianza del 95%. Nuevamente pasamos a Minitab, estadísticas, potencia y tamaño de la muestra. Vamos a tamaño de la muestra por estimación. Aquí lo dejamos en la media. Nuestra desviación estándar es de 26. Aquí estimar margen de error. Para los intervalos de confianza nos dice el ejercicio que es del 5%. Aquí en esta parte, intervalo de confianza 95%, dejamos igual, solo que en esta ocasión vamos a suponer que la desviación estándar de la población se conoce. Vamos a ponerle, a palomearlo, vamos a aceptar, y aquí tenemos nuestro margen de error del 5%, nos da un tamaño de la muestra de 104 muestras. Ese es el tamaño necesario si se desea tener un margen de error del 5% de la desviación estándar de la población, que es el 26%. Nos da la respuesta 104. Pasaremos al siguiente ejercicio. Dice conteo de glóbulos rojos en la sangre. Se obtiene una muestra aleatoria simple de 50 adultos que incluye hombres y mujeres, y se mide el conteo de glóbulos rojos en glóbulos por microlitro de cada persona. La media muestral X, la media es igual a 4.63. La desviación estándar poblacional para los conteos de glóbulos rojos es de 0.54. En esta parte dice, calcule la mejor estimación puntual de la media de conteos de glóbulos rojos. Entonces aquí nos está dando el dato que es 4.63, esa es nuestra media. El inciso B nos dice, construye un intervalo de confianza del 99% para los conteo medio de glóbulos rojos de adultos. Entonces nuevamente pasamos a Minitab, vamos a ir a estadísticas básicas, vamos a ir Z de una muestra. Aquí dejamos datos resumidos, número de muestras fueron 50. La media de las muestras fueron 4.63 y una desviación estándar 0.54. Aquí tenemos que cambiar nuestro intervalo de confianza a 99. Teniendo esto vamos a aceptar. Aquí tenemos nuestro número de muestras 50, nuestra media de 4.63, nuestro error estándar de la media es de 0.0764 y aquí está nuestro intervalo de confianza del 99%, que es del 4.4333 al 4.8267, que este es nuestro intervalo de confianza del 99% para las 50 muestras, teniendo una media de 4.63, teniendo una desviación estándar de 0.54.
Dice, calcule el tamaño de la muestra necesaria si se desea tener un margen de error del 0.25. La desviación estándar de la población es de 0.54 a un nivel de confianza del 99%. Nuevamente, estadística. Vamos a ir a potencial el tamaño de la muestra. Vamos a tamaño de la muestra por estimación. Aquí ya tenemos por default la media, que es lo que necesitamos. Desviación estándar 0.54. 0.54. Aquí nuestro margen de error por los intervalos de confianza nos dijo que es 0.25 y nuestro nivel de confianza 99. Y ya está palomeado suponer que la desviación estándar de la población se conoce. Teniendo esto, le damos a aceptar, listo. Aquí nos está dando o desglosando nuestros parámetros, que es, estamos con la media, una distribución normal, una desviación estándar de 0.54, valor de la población, nivel de confianza del 99%, y aquí tenemos el margen de error 0.25 y el tamaño de la muestra necesaria es de 31. Entonces, el tamaño de la muestra necesaria, si se desea tener un margen de error del 0.25%, teniendo una desviación estándar de 0.54 a un nivel de confianza del 99%, tenemos que tener un número de muestras de 31. Con esto hemos concluido el tema número 2 de este tema. Pasaremos al siguiente. Continuando con el siguiente tema, estimaciones y tamaño de la muestra, estimación de la media poblacional con la desviación estándar desconocida. Las definiciones: cuando se desconoce la desviación estándar se utiliza la distribución T de Student en vez de la distribución normal, suponiendo que se cumplen los requisitos relevantes. La media muestral es mejor estimación puntual de la media poblacional. La distribución T de Student, desarrollada por William Gossett en 1876 a 1937. Gossett era un empleado de la cervecería Guinness Brewery que necesitaba una distribución que pudiera utilizarse con muestras pequeñas. La cervecería irlandesa donde trabajaba no permitía la publicación de resultados de investigaciones, así que Gossett publicó bajo el seudónimo de Student. Definiciones: el número de grados de libertad para un conjunto de los datos muestrales recolectados es el número de valores muestrales en que pueden variar después de haber impuesto ciertas restricciones a todos los valores de los datos. El número de grados de libertad suelen abreviarse con las siglas GL. Por ejemplo, si 10 estudiantes tienen una puntuación de examen con una media de 80, podemos asignar con libertad valores a las primeras 9 puntuaciones, pero la décima puntuación se calcula, la suma de las 10 puntuaciones deben ser 800, así que la décima puntuación debe ser igual a 800, menos la suma de las primeras 9 puntuaciones, puesto que esas primeras 9 puntuaciones pueden seleccionarse con libertad para adoptar cualquier valor. Decimos que existen 9 grados de libertad disponibles. Los grados de libertad se miden con esta fórmula, que es igual al número de muestras menos 1. Propiedad de la distribución T de Students. El punto número 1, la distribución T de Student es diferente para distintos tamaños de muestras. Punto número 2, la distribución T de Student tiene la misma forma de campana simétrica que la distribución normal, estándar, pero refleja una mayor variabilidad con distribuciones más amplias, de lo que se espera con muestras pequeñas. Número 3, la distribución T de Student tiene una media de T igual a 0, así como la distribución normal estándar tiene una media de Z igual a 0. Punto número 4, la desviación estándar de la distribución T de Student varía con el tamaño de la muestra, pero es mayor que 1, a diferencia de la distribución normal estándar que tiende a la desviación estándar igual a 1. Conforme el tamaño de la muestra n se vuelve más grande, la distribución T de Student se acerca más a la distribución normal estándar.
Elecciones entre distribución Z y T. Utilice la distribución Z, normal Z, cuando con la desviación estándar coincida y la población distribuida normalmente. La desviación estándar coincida y n sea mayor a 30. Utilice la distribución normal T si la desviación estándar desconocida y la población distribuida normalmente. La desviación estándar desconocida y n, el número de muestras, sea mayor a 30. Aquí tenemos un ejemplo: pesos de basura. El conjunto de datos en el archivo anexo incluye los pesos en libras de la basura desechada proveniente de muestras de 62 hogares. En esta parte ya tenemos resuelto cada uno de los tres incisos. El inciso 1 nos pide que calcule la mejor estimación puntual del peso medio de la población de la basura desechada por los hogares. Aquí en esta parte no nos da ningún dato cómo poderlo sacar, así que tenemos que ir a Minitab, pero conjuntamente vamos a resolver el inciso A y B. Construye un intervalo de confianza del 95% para la basura desechada por los hogares. Pasemos a Minitab. Estando en Minitab, aquí tenemos nosotros nuestros datos. Dice que son 62. Ahí está, 62. Vamos a seleccionar estadística básica y TD1 muestra. Aquí en esta parte vamos a seleccionar datos resumidos. Bueno, podemos utilizar esta, pero vamos a utilizar estadística básica. Vamos a ir entonces a TD1 muestra. Aquí dejamos uno o más muestras cada una en una columna. Entonces, como nosotros tenemos unos datos en columna, entonces aquí seleccionamos pesos, básculas, libras. Aquí seleccionamos opciones. El nivel de intervalo de confianza es de 95%. Está bien. Entonces le damos a aceptar. Y aquí tenemos el número de muestras 62, una media de 27.44, la desviación estándar de 12.46 y un error estándar de la media de 1.58. Aquí tenemos nosotros lo que nos pide el inciso B, el intervalo de confianza del 95% teniendo un rango de 94.28 a 30.60. Como aquí lo tenemos, aquí tenemos nuestra media. Aquí tenemos nuestro intervalo de confianza del 95% de basura de 24.28 a 30.60. El inciso C nos pide que calculemos el tamaño de la muestra necesaria si se desea tener un margen de error del 3%. La desviación estándar de la población es de 13.65 libras a un nivel de confianza del 95%. Pasamos nuevamente, vamos a ir a estadística. Potencia y tamaño de la muestra, vamos a tamaño de la muestra por estimación. Aquí dejamos media normal, la desviación estándar que nos dice 13.65. Aquí nos pide que estimemos el tamaño de la muestra necesaria, entonces aquí lo dejamos tal cual. Y margen de error para los intervalos de confianza nos dice que es del 3% y nivel de confianza 95, el cual ya está por default. Aquí no debemos seleccionar suponer que la división estándar de la población se conoce, dejamos así. Aquí le damos a aceptar. Ya nos arrojó el dato. Teniendo un margen de error del 3%, tiene un intervalo de confianza de 95, nos da un tamaño de muestra de 82, el cual tenemos aquí. Pasaremos al siguiente ejemplo. Dice, ejercicios de peso al nacer. Una muestra aleatoria de los pesos al nacer de 186 bebés tiene una media de
3.103 gramos y una desviación estándar de 696 gramos. Dice el inciso A, calcule la mejor estimación puntual del peso medio de la población de los pesos de los bebés al nacer. Aquí en el ejercicio nos da el primer dato para el inciso A, que es la media, que nos dice que tiene una media de 3.103 gramos, que aquí lo tenemos. Dice para el inciso B, construye un intervalo de confianza del 95% para los pesos de los bebés al nacer. Aquí vamos a crear uno nuevo. Hacemos que no. Ok. Vamos a estadística básica, T de 1 muestra, no, aquí tenemos datos resumidos, tamaño de la muestra tenemos que son 186, la media es de 3.103, la desviación estándar de 696 y nos pide del 95% de confianza. Aquí le vamos a aceptar y aquí nos lo arroja 186 muestras, una media de 3.103, una desviación estándar de 696 y un error estándar de la media de 51. Y aquí está nuestro intervalo de confianza del 95%, que es de 3002.3 a 3203.7, que son nuestros datos que tenemos aquí en nuestro inciso B. Como resultado, el inciso C nos pide que calculemos el tamaño de la muestra necesaria si se desea tener un margen de error del 10%. La desviación estándar de la población es de 465 gramos a un nivel de confianza del 95%. Nuevamente pasamos a Minitab, gráfica, potencial y tamaño de la muestra. Aquí dejamos por default media normal, desviación estándar nos pide 465 y nos está pidiendo el ejercicio que estimemos el tamaño de muestra. Lo dejamos tal cual. Aquí vamos a poner margen de error del 10% y nivel de confianza 95, por default está ahí, lo dejamos así, le damos a aceptar y aquí nos desglosa que la desviación estándar de 465 gramos y un nivel de confianza del 95% a un margen de error del 10, debemos de tener un tamaño de muestra de 8309, el cual tenemos aquí nuestra respuesta a nuestro inciso. Entonces, para el tamaño de muestra necesario para tener un margen de error del 10%, teniendo una desviación estándar de 465, tenemos que tener un tamaño de muestra de 8309. Con esto hemos concluido el tercer tema. Vamos a pasar al siguiente. Continuando con el último tema, estimaciones y tamaños de la muestra, estimación de la varianza poblacional. Vamos a dar una definición. La distribución de probabilidad chi cuadrada sirve para construir estimaciones de intervalos de confianza para una desviación estándar o una varianza poblacional. Para la distribución chi cuadrada se utiliza el siguiente criterio para los grados de libertad. Grados de libertad, como habíamos visto en el tema anterior, es igual a n-1 y sus siglas es GL. Propiedades de la distribución chi cuadrada. El punto número 1 dice: la distribución chi cuadrada no es simétrica, a diferencia de la distribución normal IT de Students. Conforme aumentó el número de grados de libertad, la distribución se vuelve más simétrica. Punto número 2, los valores de chi cuadrada pueden ser 0 o positivos, pero no pueden ser negativos. Punto número 3, la distribución chi cuadrada es diferente porque cada número de grados de libertad y el número de grados de libertad está dado por GL, grados de libertad, igual a n-1. Conforme aumente el número de grados de libertad, la distribución chi cuadrada se aproxima a una distribución normal.
La varianza muestral es el cuadrado, es la mejor estimación puntual de la varianza poblacional. La desviación estándar al cuadrado. Los valores de S al cuadrado tienden a producir errores más pequeños por estar más cercanos a la desviación estándar al cuadrado que otras medidas de variación insesgadas. La desviación estándar muestral S suelen utilizarse como una estimación puntual de la desviación estándar, aun cuando es una estimación sesgada. Si el tamaño de la muestra es grande, el sesgo es tan pequeño que podemos utilizar S como una estimación de la desviación estándar razonablemente bueno. Aunque S es una estimación sesgada, se usa con frecuencia como una estimación puntual de la desviación estándar. Aquí tenemos un ejemplo de créditos FICO. Utilice la calificación de crédito FICO en el archivo anexo para contribuir un intervalo de confianza del 95% para la desviación estándar para todas las calificaciones de crédito. Y se calcula la mejor estimación puntual para la desviación estándar de las calificaciones de crédito. Vamos a ya abriendo el archivo anexo. Aquí, como podemos ver, tenemos las 100 calificaciones FICO. Entonces, el primer paso que debemos de dar es ir a estadísticas básicas, y aquí en esta parte vamos a ir a varianzas. Aquí por default nos da uno más muestras, es la opción que vamos a utilizar. Como pueden ver, nos dan 3 opciones, pero vamos a dejar la que nos da por default. Aquí en esta parte vamos a utilizar calificaciones FICO, damos doble clic. Aquí en opciones 95%, lo cual es lo que nos está pidiendo nuestro ejercicio, en el inciso B. Con esta parte vamos a nosotros a poder resolver el inciso A y el inciso B al mismo tiempo. Ahorita van a ver por qué. Igual que el ejercicio anterior, aquí tenemos n de muestras que son 100, una desviación estándar del 92.2, y aquí nos da la varianza que es 8502. Aquí podemos observar que nos está dando dos intervalos de confianza, una es utilizando el método Bonnet y el otro es chi cuadrada. A nosotros ahorita por el momento vamos a descartar el método Bonnet y vamos a enfocarnos en el método chi cuadrada. Aquí nos pide el inciso A, calcule la mejor estimación puntual para la desviación estándar de la calificación de crédito. Entonces aquí la desviación estándar que nos está generando el ejercicio es de 92.2, que es la desviación estándar de las calificaciones de crédito, que es la mejor. Y el otro, el inciso B nos dice construye un intervalo de confianza del 95% para la desviación estándar de las calificaciones de crédito. Entonces ahorita el tema es chi cuadrada, y así que los intervalos de confianza del 95% son los siguientes: 81.0, 81 y 107.1. Entonces este es nuestro intervalo de confianza al 95%, utilizando un número de muestras de 100. El inciso C nos dice calcula el tamaño de muestras necesarias si se desea tener un margen de error del 10%, con una desviación estándar de 75 puntos a un nivel de confianza del 95. Entonces regresamos a Minitab, vamos a estadística, potencia y tamaño de la muestra, vamos a tamaño de la muestra por estimación. Aquí le ponemos varianza. Perdón, aquí en esta parte va a ir desviación estándar normal. Y aquí nosotros tenemos una desviación estándar que nos pide el ejercicio de 75. Y aquí nos está diciendo que debemos estimar el tamaño de muestra. Dejamos este con un intervalo de error del 10% y un nivel de confianza del 95, que el cual nos da por default. Así le vamos a aceptar.
Y tenemos que una desviación estándar de 75, un nivel de confianza del 95%, una desviación estándar a un margen de error de 10%, dándonos un tamaño de muestra de 140, que es el tamaño de muestra necesario si se desea tener un margen de error del 10%, teniendo una desviación estándar de 75 puntos o un nivel de confianza de 95%. Pasaremos al siguiente. Consumo de energía de una casa. Utilice las cantidades muestrales del consumo de energía en kilowatts en el archivo anexo para construir un intervalo de confianza para la desviación estándar de todas las cantidades de consumo de energía. Igual, el inciso A y B los vamos a resolver conjuntamente. El inciso A nos pide que calculemos la mejor estimación puntual para la desviación estándar del consumo de energía. El inciso B dice construir un intervalo de confianza del 95% para la desviación estándar del consumo de energía. Vamos entonces a ir a Minitab. Tenemos abierto el otro archivo, hacerlo más rápido. Entonces tenemos un total de muestras de 48. No nos especifica aquí, pero son 48 datos que nos está arrojando el archivo anexo. Entonces, como el ejercicio anterior, vamos a ir a estadística, estadística básica. Vamos a ir a varianza. Vamos a elegir la lista, uno o más muestras. Vamos clic aquí. Aquí vamos a utilizar consumo de kilowatts. Doble clic. Intervalo de confianza nos dice 95. Le damos a aceptar. Volvemos a dar a aceptar. Y listo. De igual manera, aquí nos está marcando los 48 datos o número de muestras, dándonos una desviación de 692, una varianza de 4.079.021, y aquí nos está dando los intervalos de confianza del 95% del método Bonnet y de chi cuadrada, y descartamos el método de Bonnet y nos vamos a enfocar en chi cuadrada, que nos da de 576 a 867, que estos son nuestros intervalos de confianza del 95%. Aquí con estos datos podemos dar las respuestas del inciso A, que nos pide la desviación estándar, que es 692, y el intervalo de confianza del 95%, que es 576 a 865, teniendo los límites inferior y superior. El inciso C nos pide que calculemos el tamaño de la muestra necesario si se desea tener un margen de error del 10%, una desviación estándar de 250 kilowatts a un nivel de confianza del 90%. Regresamos, vamos a estadística, potencia y tamaño de la muestra. Tamaño de la muestra por estimación. Aquí vamos a poner desviación estándar normal. Aquí nos da la desviación, que es de 250, y nos pide que estimemos el tamaño de muestra necesaria, así que dejamos esta opción activa. Y el margen de error que nos da, dicen que quiere del 10% en opciones. Como saben, nos da el 95% de el nivel de confianza, pero el ejercicio nos pide un 90. Le vamos a aceptar y aceptar. Y aquí está, aquí el ejercicio dice que es una desviación estándar de 250, la cual nos está pidiendo el inciso C, un nivel de confianza de 90 igualmente, y un margen de error del 10%, y esto nos da un tamaño de la muestra de 921. Entonces el tamaño de muestra ideal o necesaria para tener un margen de error del 10%, teniendo una desviación estándar de 250 a un nivel de confianza del 90%, es de 921. Con esto hemos concluido el tema, vamos a pasar al siguiente. Hola, ¿qué tal a todos? Con este tema vamos a concluir la unidad número 4, herramientas estadísticas aplicadas al campo laboral.
en el cual tenemos un problema en la industria X, que se detectó que el material que se necesita para el ensamble del número de parte 48.118.534-07, el cual es una cubierta plástica, está teniendo un problema de dimensión en la medida 139 milímetros, teniendo una tolerancia más menos 3 de ancho, del cual se detectó únicamente un lote de 750 piezas, de las cuales se están transfiriendo al departamento de calidad para que se realice un muestreo a un tamaño de muestras de 60 piezas. Como podemos observar, esta es la cubierta plástica, la cual consta de dos dimensiones exteriores, que es la de 117 y 139, que es el ancho. Entonces tenemos esta problemática y aquí está la resolución del problema, que nos están requiriendo que calculemos la mejor estimación puntual de la media de las mediciones de los lotes de las piezas dimensionadas. Y el inciso B nos pide que construyamos un intervalo de confianza del 95% para las piezas que fueron dimensionadas. Vamos a pasar a Minitab. Como pueden ver, aquí tenemos nuestros 50 datos, nuestros 60 datos, perdón. Aquí nos está pidiendo el inciso A que calculemos la media del lote que fue dimensionado, que fue de las muestras de 60. Aquí tenemos que vamos a ir a estadísticas básicas. Desconocemos la desviación estándar, así que vamos a ir a tstudents, método tstudents, y vamos a darle aquí en una o más muestras para poder seleccionar nuestra base de datos. Damos doble clic sobre dimensión. Aquí en opciones 95% de confianza, le damos a aceptar, y aquí nos arrojó número de muestras 60, la media 139.848, con una desviación estándar de 2.638, un error estándar de la media de 0.341, y aquí está nuestro intervalo de confianza de 95%, que está de 139.167 a 140.530. Entonces, con esto podemos responder al inciso A teniendo una media de 139.848, y en el inciso B nuestro intervalo de confianza de 95%, nuestro límite inferior es de 139.167 y como límite inferior 140.530. Como podemos observar, la media se encuentra entre medio de estos valores. Pasaremos al último inciso, el inciso C, que debemos de calcular el tamaño de la muestra necesaria si se desea tener un margen de error del 4%. La desviación estándar de las piezas dimensionadas con una desviación de 2.7 milímetros a un nivel de confianza del 92%. Entonces, nuevamente pasamos a Minitab. Como ejercicios anteriores, vamos a ir a potencia y tamaño de la muestra. Tamaño de la muestra para estimación. Aquí por default nos arroja la media y podemos ver que hay diferentes: media Poisson, tasa de Poisson, proporción binomial, varianza normal, desviación estándar normal, pero en este caso utilizaremos media normal. Y aquí en la desviación estándar vamos a poner 2.7. y el ejercicio nos pide que calculemos el tamaño de muestras necesarias, que aquí ya está preseleccionado por default, y aquí debemos de poner nuestro margen de error para los intervalos de confianza, que es el 4%, y en opciones, como sabemos, aquí nos arroja el 95%, debemos de cambiarlo al 92%. Teniendo esto, damos a aceptar. Por último, no se seleccionó esta casilla ya que no sabemos cuál es la desviación estándar de la población, se desconoce cuál es el
realmente cuál es la desviación estándar de este problema. Así que no la seleccionamos, le damos a aceptar. Le damos a aceptar nuevamente. Aquí tenemos parámetros medias, la distribución normal, desviación estándar 2.7, un nivel de confianza del 92%, un margen de error del 4, y nos dice aquí que únicamente necesitamos un tamaño de muestras de 4 piezas. Entonces, con esto hemos concluido este tema y la unidad número 4. Con esto me despido.